amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué horas esté usted sintonizando este video. Le damos la más cordial de las bienvenidas a su podcast. ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Oscar Miramontes y le agradezco por estar aquí con nosotros. Tenemos hoy invitado de lujo, un gran escritor, mi buen amigo Elman Treviso. ¿Qué tal, Elman? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por darte el tiempo, por venir a visitarnos y a platicar un rato. Muy bien, pues acá estamos. Acá andamos. Bien, man. Siempre procuro empezar con la pregunta, ¿tú recuerdas cuándo nos conocimos? ¿Cuándo nos ¿Recuerdas conocimos? o no te acuerdas? No recuerdo. Ya hace ratito. Ya hace un buen rato. Pues es que yo me fui de aquí Sí. y perdí el rastro de muchos amigos, de muchos conocidos. Y sí, ya hace mucho Ahorita tiempo. nos platicas de dónde te fuiste y todo eso. Sí. Fue más o menos hace como 21 años. Sí, Por pues ahí más o menos debe 2003, calcular, porque hace 2004. 20 años me fui de aquí, imagínate. Sí, Sí. teníamos nosotros la agencia de publicidad, que fue la primera agencia registrada aquí en Cuauhtémoc, allá a un lado del Monumento Cuauhtémoc, no sé si te acuerdas, Sí, frente al claro. cine. Ahí Sí, nos sí. aventamos buenas pláticas ahí en el Sí. balcón, me acuerdo que charlábamos muy a Sí, que gusto. por ahí estaba la librería, Ahí el abajito Quijote, estaba ¿no? el Quijote. Sí, por ahí. Efectivamente. Sí, claro. Sí, es cierto. Ahí. Oye, y pues la pregunta obligada, ¿quién es Elman Treviso? Platícanos. Bueno, pues, está difícil, ¿no? Sí, de hecho sí, no es fácil. Bueno, pues Elman Treviso. Soy una persona, un escritor, me defino más como escritor, que siempre me defino por mi profesión, por mi oficio, y que nació hace 44 años en Sinaloa. Yo digo que por accidente, porque yo me considero más de aquí de Chihuahua. Mis papás me trajeron acá a los 4 años y pues aquí me quedé a vivir y he estado saliendo ocasionalmente pues a otros lugares. He vivido en algunos lugares de la República, pero básicamente pues soy escritor y a veces por ahí ejerzo también el periodismo cultural. Muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces... A los 4 años llegaste, ¿a qué parte llegas? ¿Aquí a Cuauhtémoc sí, o a dónde? sí, aquí a Cuauhtémoc. De hecho, aquí cursé la primaria en la Virgilio Casale, en la Francisco Villa. Después aquí en la Emiliano Zapata. ¿La secundaria? Sí, la secundaria y en el CONALEP la prepa. Y después me fui a estudiar un ratito a Chihuahua filosofía. Un ratito así, pero muy pequeño, porque después me llegó por ahí una oportunidad de irme a la Ciudad de México a estudiar en la Escuela de Escritores de allá, con una beca que me dieron, y pues me fui, iba por 2 años y me quedé 16 años allá. No más, poquito te Me pasaste. convertí en chilango. Está bien, está bien. Oye, ¿cómo fue tu niñez? ¿Desde pequeño ya traías el gusto por las letras o a qué edad te diste cuenta? Platícanos cómo fue la niñez de Elman. Muchos piensan que los escritores regularmente nos convertimos en lectores y después en escritores porque nacimos como en un hogar en donde había muchos libros y todo esto. Claro. Yo soy la excepción. De hecho, mis papás no les gusta leer. No sé si eso les guste a ellos que diga todo el tiempo. Pero ya los quemaste, sí, por lo pues pronto. sí. No, pero es que realmente pues hay personas a las que no les es necesario leer, ¿no? No les es necesario los libros. Entonces mis papás pues han vivido una vida feliz y todo, alejados de los libros. Pero yo creo que si yo hubiera vivido una vida alejada de los libros, hubiera sido menos feliz. O sea, sí soy muy feliz. Y yo llegué a los libros gracias a una biblioteca por ahí que está precisamente cerca de la Virgilio Casale. La biblioteca pública de Sí. aquí de Cuauhtémoc. Yo vivía en la Benito Juárez. Ok. Entonces me quedaba de camino a la escuela esa biblioteca. Todavía cuando yo tenía más o menos 7, 8 años por ahí, todavía no la ponían. Entonces me tocó como todo el proceso en el que el edificio lo estaban pintando Sí, y todo sí, esto. es de esas épocas. Y como en mi escuela no había bibliotecas, yo no sabía qué era una biblioteca en sí, ¿no? Ok. Entonces de repente, pues ahí sí fue cómplice mi mamá en ese sentido. De repente mi mamá dijo, pues a ver si es un supermercado o algo, ¿no? Entonces entramos a ese local y había unos señores acomodando libros. Entonces preguntamos y me dieron mi credencial de la biblioteca y todo. Y fui el primer lector que saqué la credencial de... ¿Fuiste el primero de Sí. la biblioteca? ¡Wow! Entonces a partir de ahí pues sacaba 3 libros a la semana y pues me los llevaba a mi casa y empecé a convertirme en lector. Entonces
creo que tuve suerte, porque el primer acercamiento que tuve con los libros fue fortuito. Ajá. El primer libro que saqué de esa biblioteca me gustó mucho. Te iba a preguntar, ¿te acuerdas cuál fue tu primer libro? Se llamaba, ay, ¿cómo se llamaba? Ma y Pa Drácula, de una escritora, creo que era escritora, Anne Martin. Ok. No sé si es escritora o escritora, de hecho, después de eso ya no lo leí, ni busqué como la ruta de lectura Sí. qué otros libros tenía esa autora. Ujú. Y estaba publicado por el Fondo de Cultura Económica, o sea, pues, la editorial de Estado, ¿no? En una colección que se llamaba La Orilla del Viento, que era muy buena, que hacía muy buenas traducciones. En ese tiempo era como la editorial que tenía más libros para niños y Ok. muy buenos. Entonces ese primer libro me enganchó tanto, me gustó tanto, que empecé a sacar otros libros clásicos, o sea, Los viajes de Gulliver, Alicia en el País de las Claro. Maravillas. Pero como era restringida también la colección de infantil, pues muy pronto tuve que saltar a la colección o al área para adultos. Entonces empecé a leer libros que ni entendía en ese momento. O sea, de Borges y así, pues eran para adultos, ¿no? Claro. Pero algo me decía que eran buenos. Entonces después, con el tiempo, pues uno se da cuenta de que estaba leyendo grandes escritores, pero los niños, pues no nos importa. Bueno, Sí, no, no, no. Lo sí, que cuando quieres es leemos a una un escritor no nos historia importa si digerible. él ganó el premio Nobel de Literatura o si fue importante, ¿no? Con que nos Claro. enganche. Entonces así fue como mi acercamiento a los libros. Y fuera de los libros, pues fui un niño feliz. O sea, me gustaba pues hacer travesuras como cualquier Si otro. eras así muy sociable con otros niños o te encerrabas No, mejor a leer no, de o hecho qué. sí me metí en los libros. Ok. Tenía por ahí 2 o 3 amigos cercanos ahí en la misma colonia y todo, en la misma calle, y nos llevamos muy bien, algunos por ahí todavía los frecuento, Sí. pero disfrutaba más el estar solo con los libros. Eras de lo que conocemos como ratoncito de biblioteca, de Sí, que de hecho preferías sí. estar ahí. Se escucha feo, pero sí. Sí, sí, pero, o sea, es Sí, despectivo, ¿no? Pero quiere sí, decir de que sí, mejor estás sí, consumiendo, sí, leyendo, de a hecho sí andar ahí me encantaba. jugando, demás. Sí, entonces, como teníamos un jardín ahí, mi mamá siempre le han gustado las flores, pues también me ponía a leer en el jardín y pues por ahí veía los colibríes y todo, entonces disfrutaba mucho, mucho mi niñez en soledad. Uno pensaría que un niño no disfruta la La soledad, pero soledad. en mi caso no estaba tan solo porque estaban los personajes de los libros que leía, ¿no? Claro, claro, qué importante, porque es un mundo de diferencia el que un niño esté absorto en una pantalla, ya sea la televisión o celular ahora, a que estés en el libro, que eso te va cultivando realmente la Sí, imaginación, los vas viviendo, tu proceso cerebral cognitivo es muy diferente al estar nada más en una pantalla, aunque estés viendo los dibujitos, no es lo mismo que sí, tener que no. imaginarlos. Sí, el trabajo lo hace uno en su mayoría, ¿no? Cuando Claro, uno lee el libro, entonces está uno como, crea uno una pantallita que iban pasando los personajes y todo. Entonces eso lo hace uno muy feliz al momento de estar leyendo, ¿no? ¿qué libros te impactaron en tu niñez? Así que dijeras, este lo recuerdo con mucho cariño. Bueno, de esa época había uno que se llamaba Encantacornio, no me pregunten Ni el autor ni el la autor ni editorial. nada, pero trataba pues, de un unicornio, ¿no? Un unicornio mágico y todas estas cuestiones. Después, cuando salté al área para adultos, me gustó mucho uno que se llamaba Zoología Fantástica de Borges. Ujú. Eh, Entendía la mitad, pero me maravilló y desde entonces pues seguí leyendo a Borges. Por ahí también me gustaba mucho la poesía de Octavio Paz. Entonces creo que los que más me impactaron fueron para adultos. Por Ok. ahí tenía también algunos otros pues clásicos, así que eran como a los que siempre regresaba, como los viajes de Gulliver, ¿no? Ujú. Pero sí, de hecho recuerdo con mucho cariño esas. Y había una colección que se llamaba Los cuentos de la ratita Matilda, que por nostalgia después empecé a buscarlos y a comprarlos de segunda mano, Ujú. porque ya pues no los publican, Sí, ¿no? claro. Entonces ahí, aprovechando que me fui a la Ciudad de México, ahí pues hay tianguis Sí, como y no, todo, una chulada. y ahí Sí. compraba hasta 5 pesos los libros esos, y tengo toda la colección de esos de Ah, qué cuentos de la genial. ratita Matilda, que eran 3 cuentos por volumen, y al final venía una adivinanza o un refrán.
Entonces ahí yo creo que yo contagié un poquito a mi mamá el gusto por la lectura. Estamos muy acostumbrados a que sea al revés, ¿no? De que los adultos siempre contagiamos a los niños. Y en ese entonces yo siempre le compartía a mi mamá los libros que yo estaba leyendo. Entonces le decía, mira este libro, y ya mi mamá más o menos se ponía a hojear, y no sé si todavía le guste leer, pero por lo menos ahí ojeó un poquito. Sí, ojeó un poco, ¿no? Está bien, está bien. Oye, qué genial. Entonces vas creciendo en tu niñez, tu adolescencia, supongo que sigue igual metida en la cuestión de los libros. ¿Y qué momento, o bueno, más bien, qué decides estudiar? ¿Cuál es tu preparación? Mi preparación. Bueno, es que primero me convertí en escritor antes que tomar desde esa antes de decisión. eso. A ver, De hecho, yo platícanos de eso. empecé a escribir como a los 12, 13 años. Wow. De hecho, mi primer premio literario, así que de hecho, así como me sentía como pavo real, así. Claro. Mi mamá también, supongo. Bueno, mi papá y todo. Fue a los 16 años. Gané un premio estatal en Ciudad Juárez de cuento. Y pues había estos problemas de mis papás que, oye, pues ¿a qué te vas a dedicar? Y yo, pues escritor, ¿no? Yo tengo muy seguro eso. ¿Y qué creen que me dijo? Pues que no. Me dijo, Te vas a morir de hambre. La frase típica, ¿no? Claro. Ellos no tenían que ser la excepción. Yo creo que tenían razón. Ay, no. Pues te veo muy repuestito, así es que el de hambre no te me has muerto. Sí, por lo menos la he librado. Sí. No, pues sí, me dijeron eso. Y es obvio, ¿no? O sea, realmente en un país en el que se lee poco, claro, el consumo es poco también. Entonces se requiere, en teoría, de menos escritores, pues porque al final de cuentas, ¿quién te va a consumir tu producto, no? Al final de cuentas, la cultura también es consumo. Entonces, para ellos era ilógico que yo me dedicara a algo que nadie iba a consumir, ¿no? O sea, los doctores pues estudian y pues todos nos enfermamos alguna vez, ¿no? Sí. Y así todas las profesiones, o la mayoría de las profesiones. Entonces, por ahí empecé a estudiar primero Derecho, como para darles un poquito de gusto, y pues no me gustó. Y sucedió esto de la beca y todo, y pues fue el pretexto ideal para irme. Para migrar. Y allá pues estudié periodismo y tengo una maestría por ahí de educación. Ahorita estoy empezando un doctorado, pero siempre estoy como estudiando. No para dedicarme específicamente a algo, sino para seguir creciendo personalmente. Sí, por ahí también me aventé una licenciatura en Ciencias del Comportamiento Humano, que es como psicología, pero eso para entender a mis personajes, porque de repente ya no los entendía. Ya no sé. Sí. Entonces, pues sí, me he dedicado a eso. Pero pues el derecho me gustó como en teoría, o sea, realmente derecho romano y todas estas cuestiones. Ajá. Pero pues realmente era como la cuestión utópica del derecho. Sí, pues sí. Es tira y afloja, ¿no? Como decir, tengo que buscar algo que me dé de comer porque mis papás dicen que tengo que hacer esto, ¿no? Pero yo tenía muy claro que me iba a dedicar a esto de la escritura y pues no me arrepiento, realmente me seguiré dedicando hasta los últimos días de mi vida, ¿no? Qué genial, qué padre. ¿Te acuerdas cuál fue el primer cuento que escribiste? Que sé que ganaste. El primer cuento se llamaba El Túnel. Ajá. El túnel era un tipo que llegaba así como a un lugar extraño y de repente la noche como que le daba una sensación, bueno, era un extranjero, le daba una sensación también como de delirios y todo, y empecé a describir todos los delirios y todo, y pues sí, al final entra al hotel y todo, y ya es lo que recuerdo, ¿no? Ajá, o sea, realmente claro. se sostenía más por las descripciones, por todo lo que él sentía en ese momento, y era como si entrara en un túnel en ese momento, ¿no? Ok. Entonces y después escribí uno que bueno, cuando estudiaba en el CONALEP, en una revista que ellos tenían, que se llamaba Tecnos o algo así, en donde también se publicaban cuentos, y escribí uno que era Vértigo, creo que se llamaba, de un tipo que se tira en paracaídas y así. Entonces fue lo primero. Es raro porque yo empecé como poeta. Órale. Pero recuerdo más los cuentos que escribí. Ahorita me está cayendo el 20 de eso, realmente. Fíjate. Sí, de hecho los poemas casi no los... Pero tu primer acercamiento a la escritura fue poesía. La poesía. Como tal.
muchos de los que nos dedicamos a esto de la escritura empezamos con Pues poesía. con los versitos, sí, ¿no? Sí, porque es como la emoción, ¿no? El Sí. yo siento, yo me enamoro. Claro. Sí. Entonces empecé con eso. Por ahí también tengo algunos premios también de poesía, bueno, premios nacionales y todo. Ay, no más. Pero Un premiecito nacional. X. Sí, pero me retiré de la poesía, creo que soy un poeta jubilado. Bueno, pero qué modestia la tuya, mi amigo. No, pues es que nomás es, bueno, como consigo yo los premios, es como un empujoncito. Okay. Ganas el premio y dices, ay, vale la pena. O sea, como que alguien sí, pero no es la meta, no es de que, ya lo gané y ahí sí, le paro, ¿no? O sea, no, y tampoco es para inflar el ego, ¿no? Ajá. O sea, es como para que decir, hay algunos que sí les infla mucho. Sí, pues sí, yo trato de que no tanto. Poquito. Poquito nomás. Sí. Ok. Oye, qué interesante. Te quería preguntar, ¿a qué edad leíste El Quijote? El Quijote. Yo lo leí en la prepa, hasta la prepa. ¿A la prepa te tocó? Sí, porque de hecho era cuando empezaba este concurso del Quijote. Sí. Que en ese tiempo los premios eran súper buenos. Y que te obligaban a leerlo a los que entraban al concurso. Sí. Sí. A mí me tocó, pues soy menor que tú, en esos años que tú estabas en la prepa, a mí me tocó leerlo en secundaria. Que no le entendí ni una cuarta parte también, o sea, pues sí. El tipo que maneja, ¿verdad? Sí. Pero pues yo estaba un poquito más maduro y ya le entendía poquito más, pero no. No, y ya llevas camino desde la primaria de estar leyendo, yo realmente no. Sí, de hecho lo leía para ese concurso. Tengo por ahí un trauma de ese concurso, pero no lo voy a decir ahorita. Ok. Estaría bien Me que descalificaron de ese concurso. ¿Sí? ¿Por qué? De hecho, una de las etapas del concurso era escribir un cuento. Ajá. Y ellos dijeron que yo no lo había escrito. Que te lo robaste de algún lado. Sí. Era un cuento y un ensayo. Y creo que el ensayo es el que dijeron que no había escrito. De hecho, después, para comprobar... Lo generaste en IA. Sí, pero no existía. Pero no existía. Entonces, para comprobar o para confirmar la autoría de ese ensayo, lo publiqué. Lo publiqué en una editorial en Jiménez que se llamaba Cardenche. Entonces dije, tan seguro estoy de que es mío que pues lo voy a publicar, ¿no? Pero pues me descalificaron y nadie los pudo. Creo que el maestro Raúl Manríquez estuvo por ahí abogando un poco para que recapacitaran, pero pues no. Entonces por eso digo que es mi trauma, porque realmente fue injusto que me descalificaran en ese momento, porque sí me preparé mucho. O sea, me gustaba el Quijote. De hecho, a partir de ahí seguí el consejo de uno de nuestros mayores escritores aquí en México, Carlos Fuentes. Carlos Fuentes decía que él leía el Quijote en Semana Santa, todos los años. Yo no en Semana Santa, pero por lo menos una vez al año comencé a leerlo. Ya hace como unos 8 o 9 años que no lo leo, pero sí traté como de seguirle ahí el ritmo a Fuentes en cuanto a leerlo cada año. Y sí, de hecho, pues me seguía encantando. Cada relectura era diferente, ¿no? Sí. Eso es algo interesante, ¿no? Que cuando vuelves a leer un libro, lo ves de manera diferente, con otros ojos, como si fuera algo vivo y te transmite cuestiones distintas, porque precisamente nosotros no somos el mismo, la misma persona. Eso. O sea, nosotros vamos cambiando y nuestra percepción de los mismos libros o de cualquier cosa también va cambiando y nos hace revivir libros de una manera, pues, distinta. Incluso hay libros que no te gustan en cierta etapa de tu vida. Sí. Lees 2 o 3 páginas y dices, no, como que no es para mí. Y lo vuelves a retomar en 2, 3 años y estás viviendo otras cosas, a lo mejor algún conflicto o alguna cuestión en tu vida. Claro. Y como que conectas con ese libro y se convierte en tu libro favorito. Sí. Es increíble, o sea, cómo también esto de la lectura es azarosa, ¿no? Encontrarte con el libro en el momento ideal. Adecuado. ¿No? Sí. Para no relegarlo y sino darle su lugar adecuado. Sí, tienes toda la razón. Oye, qué interesante eso. Sí. Qué padre, qué padre. Bueno, y luego, ¿cómo te llega esa beca para irte allá al DF? Pues esa beca... En aquel entonces todavía DF. Sí, todavía. Que le seguimos diciendo que ya más DF, era más chiquito y era así como... Más fácil. Sí. Y pues lo que es. Sí. Gané una mención honorífica en un premio de dramaturgia, se llama Manuel Herrera. Es uno de los principales concursos aquí en México, o sea, es un concurso pues de todo el país,
todavía sigue siendo así muy, muy reconocido. He intentado ganar el primer lugar y hasta ahorita no lo he ganado, pero esa mención me abrió más puertas que cualquier primer lugar. Wow. Porque uno de los jurados era un escritor de aquí de Chihuahua, un dramaturgo, Víctor Hugo Rascón Banda. Yo no lo conocía. De hecho, cuando fui a recibir mi mención a Querétaro, me dice, oye, ¿me conoces? ¿Has escuchado de mí? Y le digo, no. Y hablando de egos, me dijo, ¿cómo no vas a escuchar de mí? Dice, soy de los mejores dramaturgos de Chihuahua y de México. Y le digo, no, pues chido. Ah, no es Mucho cierto. gusto, señor dramaturgo. Sí, no, no es cierto. No, pero ya después lo leí y pues me di cuenta de la calidad de él, ¿no? Ajá. Pero antes de esta admiración como dramaturgo, pues nos hicimos amigos. Entonces, un día que vino a presentar una obra con Ofelia Medina, aquí a Chihuahua, que se llamaba El Deseo, una obra de su autoría, de Víctor Hugo Rascón Banda, fui a verla, la obra. Entonces yo estaba entre el público. Entonces de repente ya presentan a Víctor Hugo al final de la obra y todo, y lo dice, a ver, paisano, vente para acá. Y ya de repente ya me subo al escenario y dice, oye, te quiero proponer que te vayas a la Ciudad de México a estudiar. Dice, pero vas a estudiar todos los géneros, o sea, vas a estudiar poesía, cuento, novela, además de teatro. Pero yo te recomendaría que te dedicaras al teatro, deja la poesía y deja el cuento en paz. Nunca le hice caso. Entonces, le dije que sí. Me dice, la única condición es que tienes que pasar un examen y eso lo vas a pagar tú, o sea, con tu dinero para hacer el esfuerzo, para ir a la Ciudad de México y si no lo pasas, pues pierdes el dinero, ¿no? Claro. Entonces en ese tiempo pues yo no tenía tanto dinero, pues hice el esfuerzo, por supuesto. Bueno, ahorita menos tengo dinero, pero en ese tiempo. Entonces hice el esfuerzo y fui y lo pasé. Entonces preparé todo, pues me despedí de la familia y todo, y él pues me daba la beca me daba pues toda la manutención y todo, Wow, qué y buena. aparte no pagaba la mensualidad, que eran como 3,000, 4,000 pesos en ese entonces, por 2 años. Tomaba clases con escritores, pues, de los mejores escritores de México en ese entonces. ¿A quiénes recuerdas? De 5 a 9, Mónica Lavín, Eduardo Antonio Parra, Toño Malpica, Verónica Murguía, que ahorita están pues en los Cuernos de la Luna y son así como del top ahorita de los fuertes. Sí. Bueno, Gerardo, ya murió. Tomás Urtuzástegui, también un excelente dramaturgo que murió hace un par de años. Pues realmente todos los que mencioné. Héctor Anaya, que me dio crónica periodística, muy bueno también, que murió hace pues un par de meses. Entonces tuve muy, muy buenos maestros. O sea, realmente me nutría y aparte uno llega de acá del norte como con otra mentalidad. O sea, los de la Ciudad de México están acostumbrados a recibir, ¿no? O sea, tienen muchas cosas ahí de teatros y todo, de cultura. Sí, claro. Y pues yo iba a absorber todo lo que pudiera, ¿no? Entonces estuve todo el tiempo pues absorbiendo y pues aprendiendo mucho de mis maestros, ¿no? Entonces, aparte, Víctor Hugo me hizo ver teatro todos los días. Me decía, te vas a dedicar al teatro, entonces yo voy a conseguirte cortesías, pero vas a ir todos los días a ver una obra de teatro. Y la ópera también, como él tenía un palco ahí, nos íbamos a ver la ópera y todo. Entonces realmente recibí también formación de él de forma pues indirecta, ¿no? Él nunca fue mi maestro de forma así directa, pero pues me abría las puertas. Fue tu benefactor para que te nutrieras. Y pues desafortunadamente pues tenía cáncer y pues se nos fue muy pronto, ¿no? Entonces, pues el buen Víctor Hugo. Entonces, para mí eso ha sido como el mayor empuje que recibí en mi carrera literaria. Por supuesto que he tenido buenos maestros, entre ellos pues José Luis Domínguez, Raúl Manríquez aquí. Claro. Ahí en la Ciudad de México tuve un excelente maestro que se llama Antonio Zúñiga, que es, aparte se convirtió en uno de mis mejores amigos. Como dramaturgo pues también es excelente, o sea, realmente pues lo bueno es que también los maestros se convierten en amigos y podemos seguir compartiendo como ese tipo de cosas, ¿no? Las cuestiones culturales.
Qué genial, qué genial. Al profe Marrequez ya lo tuvimos aquí con nosotros. Ahí les vamos a dejar aquí el enlace para que vean la entrevista también. Muy interesante, muy padre la plática con el Inge Marrequez, por cierto. Qué suave. Oye, ¿y te quedaste 16 años? O sea, eran 2 años la beca, ¿y qué pasó? Pedí otra beca, pero no esa. Pedí una beca de la Fundación para las Letras Mexicanas. Sí. Es una beca que dan con una aportación de Carlos Slim, otra aportación del Testamento de Octavio Paz y Bimbo y otras, no sé si puedo No, mencionar no, no, marcas. no hay Bueno, ningún problema, claro, claro. veo ¿No? acá mencionando marcas y todo No, ¿qué así. tiene? No, Bueno, pues están apoyando la cultura. La sí. cultura, claro que se vale Entonces que se les reconozca. aportan todos ellos y nos tienen durante un año en una zona ahí como bonita de la Ciudad de México y la Colonia Juárez, y con cada uno con un cubículo y todo y con un proyecto. Entonces yo pedí la beca como dramaturgo y tuve por ahí a un excelente dramaturgo que se llama David Holguín, y durante ese año me estuve preparando también como dramaturgo. Ujú. Entonces, y recibiendo la beca, o sea, la manutención y todo, y con eso pagaba la renta y todo. Después ya cuando salí de ahí, bueno, después del año, tenía la oportunidad de pedir otro año, pero en ese tiempo publiqué en el 2010 un libro que se llama Las muchas muertes de Pancho Villa, Ujú. que de hecho fue el primer libro Claro. el primer libro como comercial. De hecho me abrió muchísimas puertas en España, en algunas partes, en toda Ahorita aquí Latinoamérica. nuestro productor, el buen Manny, que está ahí atrás de cámaras, me estaba platicando muy emocionado de ese libro. Sí. Entonces ese pues se vendía mucho. Sí. Entonces realmente me dediqué mejor a la promoción de ese libro porque aparte me llevaban. Hay una especie como de carrusel de medios. Cuando uno publica un libro, Ujú. durante 3, 4 meses te traen para todos lados. Claro. O sea, en las televisoras, en la radio y todo, para empujar la venta del Sí, libro. dentro de la misma promoción de Sí. la editorial para Entonces es impulsar. cansadísimo, pero Sí. después de nadie te pela y después de los 3, 4 meses, pues ya no eres novedad y ya, ¿no? Pero esos 3, 4 meses te levantas dando entrevistas y haciendo todo, sobre todo en las Son editoriales tus 5 comerciales, ¿no? minutos de fama. Sí, los Ajá. aprovecha uno al máximo, Claro. ¿no? Entonces me dediqué a eso. Entonces ya pues recibía las regalías de ese libro, después vinieron otros contratos con otras editoriales colombianas de otro tipo, Ujú. bueno, incluso Pearson, que es de Inglaterra, y así, o sea, traducciones y pues ya pude vivir más o menos de esto, ¿no? Pues, danos una pequeña reseña del libro de Las muchas muertes de Pancho Villa. Para el que Las no la muchas conozca, muertes. Bueno, que sepa un poquito de cómo está la situación. sí, Platícanoslo poquito. ese libro yo lo concebí como con la idea de que fuera el primer libro para niños Ujú. que hablara sobre la figura de Pancho Villa. No Qué había. buen tema para niños, Las muchas muertes, ¿no? Pero Sí. muy buen título. Y entonces ya lo concebí así y dije, no, pues le voy a meter un poquito de terror, de suspenso, ¿no? Ok. Entonces le metí ahí por ahí una leyenda de que Pancho Villa se aparece en el mismo callejón en donde lo asesinaron y bla, bla, bla y tal. Pero pues no se aparece a la hora que lo asesinaron, porque lo asesinaron en la mañana, ¿no? Claro. Entonces se aparece en las noches, como todos los fantasmitas, checan tarjeta, ¿no? Sí, sí, porque Y ya. la escala a la luz Sí, del sol. sí. Entonces, Entonces ya hablo de eso, pero hablo de otro personaje que está en la actualidad, o sea, en nuestra época, que se llama igual que Pancho Villa, Doroteo, ¿no? ujú. Entonces meto un poquito ahí el tema social, un poquito de la violencia que se vive pues en muchas partes de México y todo, al mismo tiempo que mezclo por ahí un diario disque perdido, es que no debo decir disque porque se supone que lo deben de leer con la idea de que sí es el diario perdido. Ok. Ah, sí, Sí, ya, ni publicas modo. borramos eso, borramos eso. No, no es Ok. cierto. Bueno, pues se nota, ¿no? Que no es el Sí. diario, pero se encuentra un diario perdido de Pancho Villa y va entendiendo también muchas cosas de su actualidad, ¿no? El niño. Pero Ajá. también entiende por qué su papá ya no está con él. Ok. No les voy a decir por qué su No, papá no, no no, está, no. pero No está le spoilees todo, relacionado con obviamente. Pancho Villa, ¿no? Sí. Entonces por ahí hablo un poco de la paternidad y de la relación que tiene el niño con su mamá, la niñez y todo. Entonces pues es un libro pequeño, es un libro como de 100 páginas, pero que mezcla por ahí un poquito de suspenso, de terror. Y por ahí me hizo el cintillo, aparte que viene así como en frente de los libros para venderlos y todo, pues una excelente escritora, Mónica Lavín, que es ahorita como de las que andan ahí pegando mucho y es como
un referente en la literatura en México. Eso también empujó un poquito más el libro y pues ya. Sí, pero eso trata básicamente las muchas muertes de Pancho Villa. Órale, qué padre. Y luego después de eso, ¿qué fue lo que vino entonces ahí? Que se te empezaron a abrir puertas. Después vino otro libro, bueno, firmé un contrato para 3 libros, Ujú. también para niños. Ok. Era una trilogía el primer libro se llamaba La Legión del Guante contra los Seres de Vidrio. Ahí me di cuenta que no soy bueno para escribir trilogías, porque nunca escribí ni la segunda parte. Ok. Pero afortunadamente la editorial, que era española, se llamaba Ediciones B, la compró otro monstruo español, otra editorial, Random House Mondadori, y nunca me hicieron cumplir el contrato. Bueno, ojalá que no escuchen esto. Ahorita los etiquetamos. Sí, No, ¿verdad? no te creo, no. Entonces nunca publiqué la segunda y tercera parte, pero esa misma editorial, la Ediciones B, de repente un día me escribió y me dijo, ¿sabes qué? Estamos haciendo una colección que se llama Antisocial, que es una colección enfocada a los jóvenes, Sí. pero que trata temas como, precisamente así, como antisocial, así como de ese tipo, como rebelde y todo. Entonces me hicieron firmar un contrato antes de escribir el libro. Entonces me dieron 4 meses para escribir el libro, me encerré durante esos 4 meses, compré mi dotación de atunes, no solamente comí, entonces, y ya, pues ahí sí hubo anticipo, o sea, bueno, en el sentido de que te dan el dinero para que vivas durante ese tiempo que le vas a dedicar al libro y todo, Sí. y pues lo escribí y el libro salió publicado como Hacker y también pues le fue bien, o sea, en distribución y todo. Después publiqué en una editorial colombiana porque gané el Premio Nacional de Novela de Editorial Norma, la de los cuadernos. Entonces, ya ven que es de Colombia. Ujú. Entonces ellos me publicaron un libro que se llama Viajero de Otro Mundo. Y después publiqué este libro que tenemos por ahí, Ahorita no. ¿Lo mostramos? ese que se Se lo conseguí llama ayer, fíjate. El niño que corría con el viento, ¿no? Por eso Sí. estamos aquí. Es el niño que corría con el viento. Y pues trata de los corredores Raramuris. rarámuris. Ajá. Entonces también le ha ido bastante bien. La ventaja es que muchos de estos libros los distribuyen también en las escuelas. Sí. Entonces los mismos maestros pues, lo recomiendan y todo. Y pues gracias a Que ellos también. yo para su eso lo compré, repertorio. fíjate, tengo ahí una colección en mi salón, doy clases, unos 40, 45 libros que hago que mis alumnos los lean sí o sí. Ah, órale. Entonces, Sí. lo compré para adjuntarlo a esa colección, Órale. precisamente. Ah, pues muchas gracias. Ahorita nos lo firmas para que los Claro. chavos ahí lo tengan también. Claro, claro. Sí, pues de hecho los maestros son muy buenos promotores de los libros para niños y para jóvenes. Entonces, gracias a eso también los que nos dedicamos a este tipo de literatura, pues podemos vivir, o sea, modestamente, pero podemos vivir de esto, ¿no? Ujú. O sea, en la otra literatura, en la literatura como para adultos y todo, que también sigo escribiendo, pero esa necesita ser como más, bueno, un boom como para que uno pueda ganar bastante dinero o el dinero suficiente para vivir, ¿no? Pero la literatura infantil sí es bastante eh, comercial y todo, y pues vivimos de eso, gracias también a Harry Potter y todo esto. Sí. O sea, hubo un Sí, boom sí. en En cuanto a cuanto a la eso. literatura infantil. Sí, a partir del 1999-2000 y muchos escritores nos dedicamos a esto. Sí. Sí. ¿Cuántos libros tienes en tu haber? Tengo publicados 23, 24 en diferentes Ok. editoriales. Editorial Porrúa, que también es como muy conocido, los de Sepan Cuántos, ¿no? Muchos lo conocemos por esa colección, ¿no? De Sepan Cuántos, estos Ajá. pues que los diálogos de Platón y algunos clásicos por ahí. Entonces ellos tienen una colección que se llama Gusano de Luz y gané un premio también con ellos y me publicaron un libro que se llama La Casa Misteriosa. Y pues tengo con Pearson, tengo con una editorial también española que se llama Edelvives, y así, algunas. Pero sí, 23, 24, algunas publicadas también con editoriales de Estado, como Alas y Raíces. Ujú. De hecho, tengo por ahí poemarios también para niños. Uno que se llama Mi papá es la calle y el mar, que lo publicó Gobierno Federal de Alas y Raíces. Y esa pues se distribuye de forma gratuita, o sea, lo pueden bajar en digital y todo. Sí. Entonces, también la Secretaría de Educación Pública me ha publicado algunos libros, los distribuyen en algunos estados.
Qué genial. Sí. Qué padre, qué buena onda. Ahorita nos platicaste el de las muchas muertes de Pancho Villa. No te voy a hacer que hagas un top, porque hay veces que pues es difícil, no es como decir, oye, ¿a cuál de tus hijos quieres más? Pues a todos les tienes un cierto cariño especial, ¿no? Pero, o así sin mencionar del 1 al 5, 5 que les tengas un cariño especial. ¿Y por qué? Y platícanos de esos 5. Pues sí, a ver, sí está difícil. Sí, Aunque sí, sí, cuando sí. a mi mamá le preguntan quién es su hijo favorito, pues siempre dice que yo, pero dan acierto. No, eh, a ver, de literatura Mis hijos también infantil. pasa lo mismo. Sí, ¿verdad? No. De literatura infantil creo que sería primero Gallompiro. Es un gallo que se convierte en vampiro y todo. Pero ok. ese ganó un premio nacional también de literatura y lo fui a recibir a Mazatlán. Ok. Y como la publicación era como del colegio que había convocado y todo, un colegio de allá de Mazatlán, bueno, está en algunas partes de la República, se llama Premio Valladolid de las Letras, el premio que gané, ¿no? Pues ya hace como 14 años de eso. Entonces ese libro yo pensé que iba como a estar nomás ahí relegado en esa publicación, pero de repente me di cuenta que los niños lo adoptaban muy bien, se vestían de gallompiros y todo esto. Entonces se Guau. convirtió también en mi favorito. Después pondría Las muchas muertes de Pancho Villa, eh, uno que es para niños muy, muy pequeños que se llama Marcelo y el ratón aprendiz, que lo tengo en una editorial española, del Vives. Eh, Ay, ahí ya como que ahí me trabo un poquito porque no sé cuál pondría después. Bueno, el que acabo de publicar, que es el de Mi papá es la calle y el mar. Es un libro triste, habla de la pérdida. O sea, me gusta hablarle a los niños Ese es el más reciente. Sí, sí. Habla de la pérdida del padre, por diversas razones, ¿no? Porque se Ujú. va, por algún accidente o algo. Sí. Entonces, es un libro triste, o sea, no es un libro así como el que acabo de mencionar, el anterior, que es el de Marcelo el ratón aprendiz, ¿no? Y en último lugar pondría, yo creo, pues la casa misteriosa. Si no la había mencionado, no, sí. No, no Sí, lo había no la había mencionado. mencionado en el En top. el top 5 no. Sí, sí, esos serían. El de la casa misteriosa trata de la discriminación. De hecho, se publicó por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la editorial Porrúa. Era un Ujú. concurso que convocaban en conjunto, ¿no? Ok, ok, Sí. qué interesante, qué padre, qué padre. Pues un top 5 de los más de 20 que tienes, pues está bastante bien. Está difícil, está difícil, difícil, sí. está difícil. Y si te preguntara libros que no son tuyos, pero que has leído y que te han impactado así, pues realmente, o que te han inspirado o algo, un top 3 o 5 que A hayas ver, leído. Y el por qué, también, sí. platícanos. Ay, es que bueno, a veces pongo de literatura infantil y a veces de literatura para adultos, pero voy a mezclar un poquito, ¿no? El- Creo que pondría un libro que es como para adolescentes, pero está un poquito ahí raro porque habla de la forma en la que uno puede cuestionarse ciertas cosas y cuando uno empieza a cuestionarse, los demás te desconocen y dicen, este es como un intruso en nuestra sociedad, ¿no? Se llama Nada, de una escritora que se llama Jane Teller. Ese libro, de hecho, estuvo prohibido durante un tiempo Wow. porque tiene como este enfoque existencialista extraño, ¿no? Ajá. Desde el título, ¿no? Eh, en literatura infantil Pero, pondría... ¿por qué te impactó ese? Por eso, porque es un libro en el que el personaje principal empieza a cuestionar como los estándares y todo lo de la sociedad, ¿no? Todo lo que uno considera como normal, empieza a decir, no, pero es que eso no es normal, no es normal que la gente empiece, por ejemplo, a considerar la belleza como algo importante cuando realmente las ideas son más importantes que esto. Claro. Entonces, de repente se sube a un árbol y empieza a decirles a todos, a cuestionar todo lo que ellos creían como inamovible, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ya les voy a contar un poquito de lo que pasó. ¿Qué tiene? De repente empiezan a tirarle piedras y todo y terminan pues, así, Lapidándolo. ¿sí? Entonces, después hacen como una especie de instalación con él como arte moderno, que también es una crítica al arte moderno, este arte moderno en el que pones Ay, Dios mío, sí, un cascarón o alguna cosa en un museo y ya lo conviertes una automáticamente. banana pegada en la pared y ya. La banana de millones de dólares, ¿no? Entonces, es también una crítica a eso. Entonces, una Ok. crítica a la sociedad en general.
y es para adolescentes. Bueno, para adolescentes y jóvenes. De hecho, yo tengo alumnos ya mayores que se los he puesto y se convirtió en uno de mis mayores, de mis lecturas favoritas, ¿no? Entonces, quienes nos están escuchando, viendo, pues se los recomiendo. Y también tengo como favorita una novela que siempre recomiendo. Más bien por eso la tengo como favorita. Cuando me dicen, es que no me gusta leer, Seda, de Alessandro Barico, un escritor italiano que habla sobre el amor, un poquito la infidelidad, eso ya no es para niños, pero es una novela muy, muy pequeña. Y esa habla un poquito del entorno o del contexto, más bien, de la época de Flaubert, del Madame Bovary, todas estas cuestiones, y también un poquito del contexto de las guerras que en ese tiempo sucedían en Japón y todo. El contexto histórico, pero además una historia en donde hay como fidelidad, infidelidad y todo está muy padre, pero no tipo telenovela, o sea, es una historia como muy sutil en ese sentido. Ok. Sí. Y para niños, así ya adentrándonos al mundo infantil, recomendaría, recomendaría y creo, y yo releo gustó, y todo, claro. ¿sí? La historia interminable de Michael Ende. La historia interminable, que por ahí le hicieron película que Sí, yo sí, la nunca le he historia visto. sin fin. Sí, no la he visto, ahí sí es mi problema. Pero he leído muchísimo el libro. O sea, Ok. de hecho, releído, lo recomiendo y todo. Y pues es un libro que está escrito en 2 tintas, un libro que está escrito en tinta negra, café a veces, que es la realidad. Y en la tinta verde es el La mundo de parte fantasía. onírica, Sí, ajá. la parte de fantasía, Claro. Bastián Baltasar Books, un niño que de repente agarra un libro en una librería, empieza a leer y a partir de ahí se transporta a otro mundo de princesas, de dragones y todo. Creo que es una muy buena lectura también para empezar a acercarse también a los libros y a este mundo también de la imaginación, ¿no? Sí. Por supuesto que tengo pues muchos otros No, obviamente. libros O sea, por ahí, pero en este momento creo que ese sería como lo que más... ¿cuántos libros tienes en tu colección? Ahorita tengo menos porque los he estado regalando por ahí, he estado ahí. Tenía alrededor de, según mi hermano, porque me ayudó a mudarme la última vez, tenía 5,800 libros. ¡Wow! No, Cinco mil ochocientos. De hecho, las mudanzas son espantosas con libros. sí te O creo. sea, de hecho, yo puedo mover un sofá, Pero mover pero las cajas de tantas libros. cajas de libros, sí, de hecho no. Más de los que tenía la biblioteca aquí cuando empezó. De hecho, estuve buscando la oportunidad de donar los libros a la biblioteca, pero nunca encontré como El cómo hacerlo. el cómo hacerlo. Hasta eso creo Pues que vas a tener que crear tu propia biblioteca, Sí. la biblioteca del Man Sí, Treviso. pues ya que se vayan a mi casa y ahí les Y ahí damos está, pásele. cafecito y todo, y chocomilk y tal. Oye, qué buena Sí, onda, estaría chido. sí. Ahí. Los clubes de lectura estaría muy Sí, padre. pero sí quería donarlo porque sí, poco a poco me voy acostumbrando también a lo digital. Sí. Estuve como muy reacio a leer en digital y ahorita la mayoría de mis lecturas son en digital. ¿Cómo ves esa transición? Hay gente que sigue casada de que no, pues es que yo quiero el papel, la tinta, el aroma del libro nuevo, a que pues ahora ya en la Sí. Kindle, en la Pues, tablet. es que hay cierta nostalgia, ¿no? Claro. También cierta nostalgia y aparte fetichismo en el sentido de que hueles el papel y está ahí la textura. El libro como objeto, pues es impresionante. Sí. O sea, yo sigo oliendo los libros y qué bonito. Y aparte, no es lo mismo encontrar un libro, por ejemplo, en una librería de viejo, que tiene apuntes y todo, Mm, que te manden un PDF ya subrayado y todo, ¿no? No, es diferente la comunicación. ujú. Y entrar a una librería de viejo, bueno, si no eres alérgico al papel y todo esto, pues es maravilloso. De hecho, desde que entras, el olor y todo. Se para el tiempo estando ahí adentro. Sí, Sí. yo allá me mantenía en una calle que se llama Donceles, ahí en la Ciudad de México. De hecho, los que han leído Aura, otro libro también que es de mis favoritos, Aura de Carlos Fuentes, Ujú. sucede precisamente en esa calle, en Donceles. De hecho, la Ok. protagonista vive en la calle Donceles. Estuve buscando el número, pero nunca encontré Nunca ese lo número. tal vez el número no era Sí, real. pues no. Ujú. Entonces, sí, es impresionante la forma como hueles, como pones el libro también Sí. como objeto, pero
a veces hay que privilegiar las ideas, ¿no? Sí. Y las ideas pues están en ¿No? Y es digital. parte Y están de en la todos evolución lados, ¿no? misma. Sí. Entonces, yo creo que ya migré, 90% de mis lecturas son de ahí. Por cierto, ahorita estoy leyendo un libro en físico de Raúl Manríquez, precisamente. Ujú. No lo había leído, el de Días de Septiembre. Ok. Llevo la mitad. Pero ese porque a veces me voy a algún lugar, por ejemplo, mi niña se va a natación o así, y entonces estoy ahí y pues me pongo a leerlo y ya pues... Pero sí, de hecho, ya casi la mayoría de mis lecturas son... Sí, pero pues es que la practicidad, no, pues cargar 10 libros físicos a cargar 100, 200, 500 en Sí, tu Kindle, pues sí, pues ya es no una está. chulada, ¿no? Sí, Claro, claro. Obviamente sí. sí, pero sigue uno también con la misma nostalgia. Con la nostalgia. Si Sí. te dieran a elegir, de que dijeras de aquí en adelante o nomás así o nomás así, ¿qué elegirías? Ay, es que están muy pesados los libros. No, creo que elegiría los libros físicos todavía. Sí. Sí, sí, seguiría eligiendo los libros físicos. Eh, es que hay una cosa, yo sí me tiento el corazón cuando subrayo libros. De hecho, no me gusta subrayar libros. Ok. Y es diferente, por ejemplo, en digital, que ahí estás poniendo notas y todo. Y entonces, es eso. La gran ventaja es que allá sí puedo subrayar y todas estas cuestiones. En los otros, pues no, hay mucha gente que sí, de hecho, Sí, subraya sí. y todo, y se lo pasa a otro lector y el lector hace Pues una depende el lectura. tipo de libro, ¿no? Yo creo. Ah, Depende. sí. Ajá. Los Sí. libros técnicos, por ejemplo, pues Ajá. sí, eso sí. Sí. Pero los literarios yo sí como que Sí, a eso siento es ahí como que algo. subrayar, no, yo a mis alumnos sí les digo, y pongan un puntito con lápiz y que apenas se note, Pues por favor, no me lo rayen. sí, Sí. sí, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, pues se te acaba la batería, pues Y pues ya. pues ya no puedes seguir leyendo y pues no tiene batería, ¿no? Ujú. Lo sacas y ya sigues leyendo. Y aparte contagias también al momento de que estás leyendo tú un libro. Lo veía mucho en la Ciudad de México, en el metro. Son lectores, de hecho son muy, Sí. muchos de ellos son lectores. Y de repente vas tú viendo qué están leyendo. Para si te gusta la portada o el autor o investigas el autor y después tú compras el libro. Me tocó como con 3, 4, ¿no? Wow. Por ahí una vez vi a alguien leyendo a un escritor que se llama Enrique Serna, que se llamaba Miedo a los animales, la novela, y yo me bajé en Bellas Artes y enfrente de Bellas Artes está una Gandhi, y justo fui y lo compré. Ujú. Entonces es una forma de contagiar. Del otro modo, pues cómo vas a ver la otra persona que No, está pues estás leyendo. viendo el Sí, aparato, nomás pero el nada más. aparato. Ujú. Entonces creo que también el libro físico tiene esa ventaja, ¿no? Sí, Sí. sí, es cierto. Tienes razón. Pues Oye, sí. lectura que tú sí de a tiro dices, esto sí, no lo leería ni aunque me paguen. Ay, Porque todos pues sí, tenemos pues sí. nuestros, a mí me gustan los cuentos, hay quienes les gustan las cuestiones, no sé, de superación personal, Justo o eso no. tú que sí de a tiro Sí, dirías, yo aquí sí no me meto sí, ni aunque me paguen. autoayuda. No. Autoayuda, de hecho yo no leí, bueno, lo he leído, lo leí en su tiempo, por ahí leí a Ogmandino, a Emma Godoy, que las Ujú. palabras te acompañen y todo esto. Incluso a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, pero cuando en la secundaria los maestros se atrevían bueno, yo creo que algunos todavía se atreven Sí, a que recomendarlo. están. Ahorita hay muy buenas lecturas como para recomendar eso, ¿no? También. Pero bueno, muy respetable, pero nunca me gustó No. los libros de autoayuda. O sea, creo que todo libro puede ser o puede servirte para tu desarrollo personal, todo buen libro. O sea, ya sea Ana Karenina, ya sea de cualquier escritor ruso o cualquier Ujú. escritor de cualquier nacionalidad, si es un buen libro, tú vas a aprender algo, vas a reflexionar algo sobre ese libro, sobre todo de los conflictos. Si de repente encuentras un conflicto en un libro que se parece a un conflicto con el que tú te enfrentaste o te estás enfrentando, Ujú. te va a servir también como ruta, Es ¿no? lo que platicábamos ahorita, ¿no? Depende de lo que Sí, estás viviendo en ese momento. sí. Entonces, yo no le encuentro el caso a los libros de autoayuda. Aunque decía por ahí, volviendo a Víctor Hugo, decía Víctor Hugo que todo buen escritor debe de escribir una telenovela y un libro de autoayuda, por lo menos en su vida. Ok, Creo que él no escribió su libro de autoayuda, pero sí escribió no le algunas alcanzó. telenovelas. Ajá. Sí, pero no sé si alguna vez escriba un libro de autoayuda porque no me gusta, necesariamente no me gusta leerlos. Sí.
Sí. Sí, sería difícil, ¿no? Sí, pero todos los libros son puerta, ¿no? O sea, hasta un libro malo, o sea, lees el diario del Chavo del Ocho y te puede dar la puerta para leer otros libros mejores, ¿no? Se va haciendo uno más exigente, ¿no? Sí. Entonces, No, y pues a final de cuentas el gusto se rompe en géneros. Hay sí, gentes que le fascina y pues bueno, si les sí, sirven y están bien, pues qué bueno, ¿no? sí, yo regularmente no estigmatizo, o sea, no hago así como que, ay, mire, el lector lee tales cosas. Ahorita digo, pues porque son mis gustos. Claro, Así claro, como no estamos me hablando puede de eso. gustar el pastel de chocolate y a mucha gente le gusta el pastel de chocolate, pues no, realmente, pues así. O sea, realmente mi gusto es no leer libros de desarrollo personal, bueno, que ahora ni siquiera le llaman de autoayuda, ahora desarrollo personal, Ujú. para que se Los escuche más coaching de bonito. vidas y demás. Ajá. Sí. Y pues esos no le entro. O sea, prefiero leer a Paul Auster o a alguien más que habla sobre, por ejemplo, sobre su familia, sobre lo azaroso del destino y todo esto. Y pues le aprendo más que leer a Paulo Coelho o a otros escritores, ¿no? Pero tengo amigos que sí leen a Paulo Coelho, leen a otros muy buenos escritores, a Walter Rizzo y todos Ujú, ellos, ¿no? Pero bueno, otra literatura que no me gusta es la literatura romántica. Pero pues son gustos también. ujú. A muchos no les gusta la literatura de terror, pues muy respetable también. Claro. O sea, por ahí, pues Cumbres Borrascosas y todo, pues sí, le entro, ¿no? O sea, qué padre, ¿verdad? Pero hasta ahí, o sea, no me gusta tanto leer así historias de amor y así. O sea, me gustan historias de terror, historias como realistas de paternidad, de muerte y de todo, ¿no? Ujú. Sí. Claro, claro, claro. Pues sí, tienes toda la razón. O sea, es ya gustos Sí, personales y pues ir descubriendo, ¿no? Qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. sí, es lo padre, porque Ujú. incluso cuando uno forma lectores, a los niños les contagia a uno el gusto por la lectura, Sí. yo siempre recomiendo que no les recomienden, válgame la redundancia, les recomienden directamente un libro, sino que tengan por ahí algunas opciones, como si entraran a una dulcería, los niños, y Y a pues ver cuál se les escogen, ¿sí? antoja. Y poco a poco se van a ir como adentrando a este mundo de los libros, ¿no? Entonces tampoco se trata de tener por ahí, pues, libros a fuerza, ¿no? Por supuesto que en la escuela y todo, pues sí, pero hay un tipo de lectura que es por placer y así debe de ser. Ujú. O sea, escoger un libro entre muchas Sí, opciones sí, sí. y, y ahí. Y yo escojo no leer literatura romántica y literatura de autoayuda, pero escojo leer literatura de terror, de suspenso, literatura realista, social, incluso me gusta la literatura de ese tipo, ¿no? Sí, claro. Sí. Oye, platícanos de tu más reciente obra. Más reciente es esta de Mi papá es la calle y el mar. Ujú. Ese libro es de poesía infantil. Regresé a la poesía, porque ya ves que te decía que empecé como poeta. Sí, sí, Ahorita cuando te sí, conocí andabas en sí, esos andares. ya ves, acabo de decir que soy un poeta jubilado. Bueno, soy poeta jubilado para la poesía para adultos, pero sigo escribiendo poesía para niños. Escribo mucha poesía para niños. Y este libro lo escribí con la idea de tratar un tema como muy fuerte para las infancias, que es la muerte precisamente, la Ujú. muerte del padre, la ausencia del padre. Por ahí manejo un poquito la metáfora o el lenguaje figurado para dar como esta idea de ambigüedad, digamos, de por qué se fue el padre o por qué no está presente el padre, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que hay muchos padres ausentes, ¿no? Hay Sí, un porcentaje enorme, ¿no? Por sí, diversas sí, razones, sí. ¿no? Sea por muerte, sea por cuestiones Separación de en la separación en familia. la familia, o Claro. sea, de repente el papá pues no se quiso hacer cargo, cualquier cosita, ¿no? O sea, y quise tratar ese tema, o sea, para los niños, porque creo que la literatura infantil es el mejor vehículo para reflexionar sobre temas fuertes, no solo para entretener a los niños, ¿no? Y en eso se ha cambiado mucho la literatura, o sea, la literatura para ese público. Trata temas que antes eran como tabús, ahora ya todo, o sea, trata del acoso, trata de la violencia, trata del divorcio. Entonces,
Intento abordar esos temas y en este de Mi papá es la calle y el mar, abordé ese tema a partir de una serie de versos ahí, una forma lúdica, juguetona, pero al mismo tiempo también reflexiva. De hecho, mucha gente me ha dicho que cuando lee el libro, pues se pone a llorar, adultos. Ujú. Y entonces, pues yo también me puse a llorar cuando lo escribí. Sí, sí, sí. Sí. Hay una peculiaridad o hay ciertos autores que logran dominar eso de que tienes el libro para niños, pero que causa otro impacto en los adultos. Entonces, este libro es de ese estilo. Sí, sí hay un término que se llama doble lector, Ujú. precisamente. La ventaja que tiene uno como escritor para ese público, para el público infantil, es que no solamente te leen niños, te leen también los adultos. Los adultos te leen porque le van a recomendar al niño o van a ver qué está leyendo el niño, ¿no? O sea, Ujú. ya sean los maestros o los tutores, los padres y todo, ¿no? Entonces, a veces lo leen los adultos y lo reciben de forma muy diferente. Y eso es lo padre de la literatura. La literatura, pues, es multi-interpretativa, digamos, ¿no? Ujú. O sea, lo puedes interpretar de diferentes formas y, pues, me gustan las lecturas también que hacen los adultos de mis libros para niños. Con el de las muchas muertes de Pancho Villa, curiosamente tenía más público adulto en mis presentaciones y estaba muy claro que era para Era niños. para niños. Incluso me llevaban llaveros y todo porque eran como pues fans de Pancho Villa y me llevaban ahí algunos recuerditos de Pancho Villa y todo. Hacían incluso por ahí, pintaron bardas y todo con la figura de Pancho Villa. Y así como ese tipo de cosas. Y sí, tengo público infantil, pero también público para adultos. Ujú. Y pues sí hacen muy diferente lectura los adultos que los niños. Claro, claro. ¿Cuánto te toma crear una obra como esta? ¿Cuánto tiempo te llevas? Dependiendo. De hecho, hay libros que me tardo, por ejemplo, el de Viajero a otro mundo, me tardé 5 años. Wow. 5 años que por ahí no cuajaban. O sea, realmente no quedaba la historia, porque está escrita como si fueran entradas de Facebook o de alguna red social. Y entonces los personajes secundarios son los que hacen comentarios y todo, y tenía que establecer como la psicología de cada personaje, así como muy bien con unas cuantas líneas, ¿no? Y no quedaba. Ya cuando quedó, pues lo mandé a concurso y afortunadamente pues ganó este premio. Pero hay otros libros, como el de La Casa Misteriosa, Ujú. que los he hecho como pues así rapidísimo, ¿no? Porque era de un concurso que se cerraba el viernes y ya era martes. O sea, en 3 días. Sí, un cuento de 10 páginas. Ah, ok. Yo ya tenía como establecido un poquito una historia que quería escribir. Bueno, no la historia en sí, sino que era un personaje que se iba a llamar Ana y otro personaje que se iba a llamar Homero. Entonces me avisan de ese concurso una amiga y luego me pongo a escribir y lo escribí en esos 3 días y gané por ahí gané el segundo o tercer lugar, creo. Entonces, pues hay esto, ¿no? O sea, algunos los escribo en 1 o 2 días, dependiendo de la extensión Sí. también, y otras novelas, el de Pancho Villa lo escribí en un año, y así, o sea, me lleva, Cuando te ponen deadline, así como el que te dijeron tienes 4 meses, nunca lo cumplo. somos igual. Si eres de que no, pues me pongo ya porque Sí. lo tengo que hacer De o el hecho, último día. ahorita debo como 2 novelas que debí de terminarlas en agosto. Imagínate, ya me Ok. están diciendo, oye, ¿qué onda con sí, regrésanos el anticipo? Ah, que pues bien, man. No es cierto. Te Bueno, voy a sí es cierto, recomendar un pero... libro de autoayuda que te va a ayudar con eso. No, no qué te creas. bueno. La resiliencia, ¿no? No, no Sí, te creas. No. sí. No, hombre. Sí No, pero batallas con eso. sí Sí. batallo. Es que soy de la idea de que no se debe de forzar esta cuestión de la, Ujú. de La la, de la creatividad, creatividad y claro. todo. Y entrar como a esta idea de tener todo como muy sistemático, cuando realmente pues la creación pues debe de tener mucho de libertad, Sí. también mucho de técnica, pero también pues la libertad por otro lado, ¿no? Entonces a veces sí batallo y me paso unos 5 o 6 años. No, me paso como 2, 3 meses. Ahorita estoy terminando algo que debí de terminar hace un par de meses,
Pero Pero es que si lo forzas como que no es lo mismo, ¿no? O sea, no, no. Tiene que no, llevar de su hecho, proceso natural. sí. Entonces tampoco les conviene a las editoriales el recibir un texto que forcé o que entregué solamente para cumplir con sus tiempos, ¿no? Porque creo que ni les va a funcionar No, a y que ellos. creo que ellos están más que conscientes de eso, ¿no? De que Sí, la cabeza del artista debe llevar ese proceso creativo y el tiempo que tenga que durar. sí. Y creo que también en el tiempo que le establecen a uno, también toman en cuenta como 5 o 6 meses más, ¿no? Sí. O sea, dicen, no, pues le vamos a poner esto para que se apure, pero de todas formas vamos a recibirlo dentro de un año, ¿no? Oye, y bueno, para los que pues están alejados de todo este mundo de las letras, de la escritura, ¿cómo es el proceso desde crear o imaginarlo hasta que se publica un libro? ¿Cuáles son los pasos? Alguien que quisiera empezar, ¿qué tendría que hacer? Sí, a ver, las ideas vienen de Perdón. diferentes lados. Sí. Por eso debe uno de leer mucho, uno como escritor debe de leer muchísimo y debe uno de, de hacer que las ideas broten también al momento de leer. Yo siempre digo que uno lee como escritor, no lee uno como lector. Ya cuando te dedicas a la escritura, lees como escritor. No lees de esta forma ingenua en la que te vas a sorprender por todo, sino también vas viendo como los Ujú. recursos, como el Hay niño que de repente estructuras, descubre, obviamente, claro. ¿sí? El Sí. niño que descubre de repente de dónde sale el conejo que sacó el mago de la chistera, ¿no? Ujú. Entonces uno ya como escritor sabe los recursos que utilizan ciertos escritores y a veces, ese me gusta para utilizarlo en tal parte. El recurso, ¿no? Por supuesto. Claro, Las claro, ideas, no, claro. pues sería Sí, ya no, un el plagio, ¿no? arquetipo y el... Sí, todo Ajá. esto. Entonces, surgen a partir de lectura o a partir de la observación. Yo digo que soy muy metiche, siempre me ando metiendo ahí como en algunas cuestiones que está platicando alguien y me gusta quedarme con la duda porque lleno huecos. Llego a mi Ok. casa y empiezo a llenar huecos a partir de la ficción, ¿no? Que casi a todos los latinos nos choca eso, ¿no? Y, hijo, ¿qué pasó? Somos de los que estaba soñando algo tan padre que me quiero volver a soñar Sí, para terminar sí, la historia. sí. Entonces yo me meto y me salgo voluntariamente de la plática Wow. para irme a mi casa a llenar esos huecos que no me dio la plática esa y a partir de ahí surgen algunas Qué ideas genial. y empiezo a desarrollarlas y tengo algunos pizarrones por ahí en mi casa. Cada escritor tiene su forma, pero sí por ahí me pongo a hacer algunos esquemas y todo y frases y psicología de personajes. O sea, creo personajes. Ujú. Sin personajes no hay historia, ¿Qué estudiaste para poder hacer eso? ¿sí? Entonces, por ahí, si hago hablar a una puerta, pues al final de cuentas estoy haciéndola hablar como si fuera una persona, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya empiezo a desarrollar una historia, una peculiaridad de algún personaje, algo que lo haga interesante y todo. Y eh, ya después de eso, de escribir y de escribir, lo dejo descansar un Reposar. rato. Por ahí decía un escritor ruso, Anton Chekhov, que lo metiera en un cajón. Bueno, es que en Ujú. ese tiempo no existían las computadoras. Yo no lo meto en un cajón, sino lo dejo ahí abandonado en alguna carpeta. Ujú. Y por lo menos 3, 4 meses lo dejo ahí descansar para alejarme un poquito de la idea, porque a veces uno piensa que puso algo, Y que es maravilloso sí, y está perfecto. y Ajá. no. Ya después te vas dando cuenta de las costuras y de todo. Y ya después lo retomo y la corrección para mí es lo más difícil. O sea, corregir, 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 corregir. O sea, realmente hoy te estoy ¿Lo haces tú corrigiendo. mismo o con editores que te están No, de ayudando? hecho, regularmente los escritores no lo sacamos todavía. Ok. De hecho, a eso vamos. Después de eso, cuando ya corriges tú, que lo corriges hasta el cansancio, lo mandas a un editorial y el editorial, si lo dictamina positivo, si lo quiere publicar, se tarda también bastante tiempo, cuando no es por encargo y todo. Si lo quiere publicar, ellos te ponen a un editor, Ujú. o sea, la persona que va a coordinar, y por ahí hay un corrector que le dicen de gruesas y de finas. Se escucha raro, es un lenguaje muy técnico, pero Ujú. te corrige el estilo a veces y bla, bla, y después te corrige como los errores de dedo y todo. Pasa por dos procesos. Ujú. Y ya después, pues, mandan el texto bueno, el mismo editor se encarga de trabajar con el diseñador la portada, la formación del libro y todo esto, hasta que llega la hora de ponerle título al libro, aunque tú ya le hayas puesto un título,
Puede ser que se lo Cuando es en cambien. una editorial comercial, si no les parece que es un título comercial, se juntan 3 o 4 ahí personas de mercadeo y todo, y empiezan a discutir y decir, no, pues vamos a decirle al autor que nos diga otro título. Y si ya no les gusta ninguno de los que tú le propusiste, pues ellos toman la decisión como más. Por eso yo nunca me caso con los títulos que le pongo a mis libros. Ok, sí te han Sí. cambiado títulos. Una vez me dijeron que qué feo título y tenían razón. Y al final se quedó uno que yo sí propuse, el de Viajero de Otro Mundo. Se Ajá. llamaba El árbol que quería ser tren. Y sí era espantoso, pero Ok, sí no se estaba medio raro. no se hubiera vendido. Entonces, ahí sí. Pero así que ellos tomen la decisión de ponerle Nomás título, por sus pistolas, no. nunca. O sea, Ok. de hecho, creo que ahí sí me pondría un poquito ahí estricto, que dirían, pues sigue siendo mi libro, denme chance de proponerles otros Otras títulos, ¿no? opciones, Sí. claro. Pero sí, de hecho, y ya después de eso, pues ya, se va a imprenta el libro y todo, ya, y pues se distribuye en diferentes ¿Cuánto tiempo lados. puede pasar en eso que nos estás platicando? Pasa, dependiendo del editorial. Hay editoriales que solamente se llevan 2 meses, porque publican muchos libros por mes. Ujú. Publican 8 o 9 libros por mes esas editoriales regularmente. Sí, Bueno, dependiendo, con las que he trabajado, publican más o menos ese promedio y se llevan 1 o 2 meses. Entonces uno tiene como 10 días para dar el visto bueno ya del libro que va a salir, que se va a ir a imprenta, y se va a imprenta y después ya va todo esto de los medios. Bueno, primero lo colocan, mis libros pues los colocan en todos lados, en todos los centros comerciales que hay acá, bueno, los que venden libros, ujú. pues en Liverpool, en Sanborns, en todos Donde lados. tengan convenios Sí, la editorial, sí, claro. y ya después van todas La las cuestión de- entrevistas y ujú. todo esto para que ya vaya la gente a comprar el libro. Y es también como pues un poquito feo esta cuestión, muy, muy cruel, digamos, porque te tienen en novedades durante un mes, pero si no vendes un porcentaje o si no se vende tu libro determinado porcentaje, los mismos centros comerciales te relegan o te sacan. Claro. Entonces, Que al por eso final de también, cuentas, pues todo es un sí, negocio. pues es que ese espacio, estás Claro. ocupando un espacio, ¿no? Entonces, por eso las editoriales se preocupan tanto por estar promocionando el libro, en todo. De hecho, me ha tocado, por ejemplo, ir pues, a TV Azteca, Televisa y cosas así, a promocionar los libros y pues tienen por ahí pues convenios con las editoriales, ¿no? Ujú. Para todo eso. Y pues afortunadamente pues en esos casos pues sí se movían bastante. Pero después de 3 meses o 4, aunque sigas vendiendo, Ya no eres novedad y ya no con eres permiso, novedad y mijito. entran los nuevos y ya, ¿no? Y ya Ujú. pues te vas a tu casa triste a seguir escribiendo y de nuevo el proceso. Ok. Te vas de metiche a algún lugar para ver si sacas alguna idea o sigues leyendo. Entonces, todo este círculo, ¿cuánto te lleva? ¿Un año, medio año? Como, bueno, dependiendo de la escritura del Sí, libro, pues claro. un año más o Un menos año en en promedio. Sí, un año. Ok, ok. Entonces todo el tiempo está uno pensando en el libro Qué en interesante, qué cuestión. interesante. Oye, alguien que, pues un chavito que ahorita diga, pues yo no sé dónde empezar, qué hacer, ¿qué tendría que hacer un chavito para empezar a meterse en esto? Pues primero leer, si le gusta, Ajá. si ya está Sí, en sí. esto, de la lectura y todo. Sí, sí, pero que diga, Porque, yo ya sí. tengo ahí un borrador Ah, que no sé si es bueno o no, pero sí, ¿qué yo puedo hacer? recomendaría que se lo enseñe a alguien o que entre a un taller literario. Creo que aquí el Instituto de Cultura tiene por ahí un taller literario de René Noel Cisneros, creo, ¿no? Sí, un escritor de aquí por ahí tiene taller, creo que Delma también tiene taller, Delma Martínez. Buscar como talleres. Ok, Algunos tienen desconfianza como de los talleres y todo, pero creo que es la mejor forma de entrar a este mundo de la literatura y saber si realmente lo que estás escribiendo le gusta a las otras personas. claro. Tampoco, si no les gusta, tampoco pues desanimarse, ¿no? No, no, O sea, el gusto sí, es, son, como varía, dijimos hace un momento, ¿no? claro. Los gustos son, pues eso, gustos solamente, ¿no? Entonces, acercarse a alguien, compartirlo. Creo que la sociabilización, el sociabilizar la escritura o lo que tú estás escribiendo en ese momento, pues es importante, ¿no? Yo lo hacía con mis compañeros de la escuela, ¿no? Por Ujú. ahí de secundaria y todo, empecé a mostrar lo que escribía
y eso también te motiva. Después empecé a ir al taller del escritor de José Luis Domínguez, después al de Raúl Manríquez, y así. Ahorita no estoy en talleres, o sea, no voy a ningún taller, imparto talleres y me comparten los alumnos algunos textos de ellos y todo, ¿no? Pero es eso, o sea, acercarse, seguir leyendo, eh, aprendiendo, siempre aprendiendo y siempre ser como curioso, observador del entorno, de lo que nos rodea, ¿no? Claro, Sí, claro. Yo sé que esta profesión, pues, es para que la ejerzas toda la vida. No es de que, no, pues ya estoy cansado y hasta ahí le dejo, que también podría pasar, ¿verdad? Supongo sí. que va a ser para toda tu vida, pero ¿qué viene a futuro para Elman? ¿Tú qué visualizas o qué metas tienes? Pues voy a seguir escribiendo para, creo, últimamente he estado como muy enfocado a esto de la literatura infantil y yo empecé pues con literatura en general. Quiero adentrarme un poquito más al mundo de la literatura en general, o sea, literatura para adultos, otra vez, regresar a eso y entrar un poquito más a la crónica literaria, que ahorita está como en este limbo de la crónica periodística y la crónica literaria. Allá yo ejercía el periodismo cultural pues, en algunos periódicos, en Milenio, a veces en el Universal, en uno que se llama La Razón, hacía crítica teatral y todo. Ujú. Aquí es un poquito más difícil en ese sentido, pues porque no hay obras de teatro pues, seguido y todo, Claro. y pues el periodismo cultural no se ejerce como tal, pero quiero regresar como a esta cuestión de la crónica, del reportaje y todo, y seguir escribiendo para el público infantil, pero también enfocarme al otro público. Y al teatro también. He estado como muy alejado del teatro y me gusta. De hecho, Ujú. creo que es el género más completo que existe, incluso más que la La poesía. dramaturgia. Sí, se Ujú. necesita muchísimo para escribir buen teatro, Ujú. precisamente. Entonces creo que eso sería. Y seguir pues apoyando también a los que vienen atrás. O sea, de hecho doy talleres de literatura todo el tiempo, algunos virtuales, con algunas escuelas de escritores de diferentes estados, de Durango, de Sonora. También apoyo con talleres en Alas y Raíces, en gobierno federal y todo. Entonces creo que es eso. Creo que lo que más me llena es escribir y además compartir lo que sé. O sea, me gusta, me gusta dar talleres de literatura. Entonces creo que eso es lo que haré durante este tiempo y pues cada libro es diferente, ¿no? O Claro, sea, cada libro me da cosas diferentes, cada libro me abre puertas diferentes también. claro, claro, claro. Elman, pues agradecerte. Muy interesante la plática, muy amena, la verdad la he disfrutado muchísimo. Antes de despedirnos, ¿algún mensaje que quieras dar directo a, pues no nada más a la ciudadanía, a cualquier persona que nos esté diciendo? Pues la cámara es toda tuya. No, pues que lean, que se acerquen a los libros, que busquen su libro favorito. Siempre hay un libro que nos está esperando. En su momento les decía que yo tuve la fortuna de que el primer libro que leí me enganchó en este mundo de la literatura, pero creo que a cada uno de ustedes les está esperando un libro y que pues apoyen también la cultura, ¿no? O sea, aquí en Cuauhtémoc hay excelentes escritores, excelentes escritoras, excelentes creadores en general, o sea, pintores, escultores, de todo, ¿no? Dramaturgos, teatreros, todo. Entonces creo que esa sería la eh, como el mensaje, ¿no? Ujú. O sea, realmente uno pues sigue arando esta tierra, esperando que las nuevas generaciones también hagan cultura, ¿no? Esperemos que sí. Sí. Entonces, pues, Esperemos pues que a sí. seguirle en esto. Y ya me sentí hasta viejo con esto de que las nuevas generaciones. Sí. Sí. Ok, ok, No, pues sí, a seguirle en esto. claro. Entonces, a Cuauhtémoc creo que se pueden contrastar muchas cosas que suceden en Cuauhtémoc a partir de la cultura. Yo creo que sí, la cultura sirve para hacer que vivamos en una mejor sociedad en general Ujú, y pues nunca es suficiente. O sea, de ujú. hecho, pues el Instituto de Cultura y otros grupos que andan por ahí hacen su labor muy, muy bien, pero pues siempre se necesitarán nuevas personas para crear cultura, ¿no? Claro, claro, claro. Elman, pues no queda más que agradecerte. Gracias por darte el tiempo, por venir
a platicar con nosotros. Yo sé que sí andas muy ocupado, sobre todo en estos días que viene la Feria del Libro aquí a nuestra ciudad, que cuando salga este programa pues ya va a haber pasado, ¿verdad? Sí. Ya va a haber terminado, pero yo sé que andas ahorita algo saturado de trabajo. Gracias por No, darte al el tiempo, contrario. por venir a platicar. Te digo, muy amena la plática, yo la disfruté mucho. Espero No, pues yo también. que todos nuestros Sí, también. televidentes también, ¿verdad? Y pues gracias, las puertas abiertas y en lo que te podamos ayudar, aquí estamos a Órale, la pues orden. muchas gracias por el espacio. Yo también disfruté muchísimo la plática. Gracias. Gracias. Bueno, y pues a todos ustedes, amigos, que han estado con nosotros en esta más de una hora, gracias a nuestro buen amigo Elman. Gracias a ustedes por estar con nosotros, gracias por ayudarnos a crecer. Les pido que se suscriban al canal, le den like, ayúdenos a compartir. Recuerde que estamos en Facebook, estamos en YouTube y también en Spotify. Nos encuentran en las 3 plataformas. Y les recuerdo todos los programas de Ajeca TV. Los días martes, pues está ahí Tú Quién Eres, que es este podcast. Los días jueves tenemos a nuestra buena amiga Silvia Cobos, a nuestra buena amiga Silvia Cobos, con Hablando de. Los viernes es de Nirvana con el buen Mr. Benny y Mr. Mario. Y los sábados de Proyecto Enigma, para que esté usted ahí al pendiente de las redes de Ajeca TV, de cada uno de estos programas. Nos ayuda a crecer y seguir compartiendo. Nos vemos la próxima semana con un invitado nuevo. Hasta luego.